Números capítulo 11. Y dice así la palabra del Señor. Números 11:1 dice: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y lo oyó el Señor, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Señor, y consumió uno de los extremos del campamento. Amén. Cerremos los ojos. Padre y bendito Padre Celestial, hemos entrado, Señor, por tus puertas con acciones de gracias, por tus atrios con alabanza, gozándonos, Señor, y adorándote, Señor. Te hemos pedido perdón, Señor, delante de ese altar de sacrificio, Padre, para que nos limpies en esa fuente de agua viva, Señor. Viéndonos, Padre, como espejo, como nos vemos, Señor, nuestros errores. Señor, ahora te rogamos en el nombre de Jesús, limpies esas iniquidades, esos pensamientos que tenemos. Crea en nosotros, Señor, un nuevo hombre que te alabe, que te bendiga. Dispone el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Manda de tu Santo Espíritu para que se abran los oídos espirituales y no murmuren contra ti, Señor. Queremos recibir la bendición de tu santa palabra, Señor, dándonos de comer ese maná de agua viva, Señor, que nos limpia, nos lava de todo pecado, Señor. Usa tú, Señor, a tu sierva, a nuestra hermana Rocío, Señor, úngela con tu Santo Espíritu, Señor, sé tú hablando en sus labios, Señor, y toca los corazones de cada uno de los que estamos aquí conforme a tus propósitos, Señor, para que aquellos que no han tomado la decisión de seguirte, Señor, ahora sea el momento de arrepentirse y escuchar tu dulce voz. Gracias, Padre, te damos honra y gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre es una bendición estar aquí, aunque también hay nervios. Dice, y el Señor oyó, Números 11, en el programa de lectura que llevamos, ya estamos ahorita en Deuteronomio. Acabamos de pasar Números y la verdad es un libro que me estremecía porque los enfrentamientos con el pueblo y el Señor fueron muchos, fueron diversos. Y entonces dice ahí que el pueblo se quejó, en el capítulo 11, que el pueblo se quejó a oídos del Señor, lo oyó el Señor, ardió su ira. Y consideraba que la razón por la que se quejaban. Otra versión dice que el pueblo empezó a enfrentar dificultades. Ellos venían de estar en Egipto y aunque tenían unas dificultades, se enfrentaron a otras diferentes al estar en el desierto. Y cuando empezaron esas dificultades, el pueblo se empezó a quejar. Ahora, cada que empezaba el capítulo con esos versículos, yo decía, ay, no, ya viene, sí. El Señor se enojaba, escuchaba su queja, se enojaba y había siempre una respuesta. En este caso en específico nos dice ese versículo 1 que hubo un incendio en el campamento hasta que Moisés ora. Ahora, esto dice la Escritura que 10 veces tentaron al Señor, de una manera o de otra, pero en cuanto a la queja fue como una constante. La queja es una inconformidad, un disgusto que se puede convertir en un reclamo por una situación o una actuación con la que estamos en desacuerdo. Entonces, todos en algún momento podemos tener una inconformidad, pensaba yo. El caso es cómo enfrentamos esas inconformidades, como esposas a lo mejor con los esposos, ¿no? Como trabajadores con el jefe, como hijos con los padres, yo no sé, póngale la situación que quiera.
El caso es que en específico este pueblo de Israel, al experimentar el cambio de vida, a pesar de la liberación milagrosa, de las plagas, del milagro del Mar Rojo, cuando la vida les presentó pruebas difíciles, empezaron a quejarse. Repito, no es que siempre vamos a estar conformes con todo, eso ahorita lo vemos, sino qué hacemos cuando estamos inconformes. Entonces, la Escritura nos enseña que es Dios quien en su soberanía puede hacer que nos cambie la vida. ¿Quién los sacó al desierto? El Señor. ¿Quién les permitió que tuvieran esas experiencias? El Señor. Si nosotros entendemos eso, definitivamente ha de ser diferente la forma en que enfrentemos a eso que nos disgusta. Primer libro de Samuel 2, 6 al 7, Ana cuando está orando dice, el Señor quita la vida y la da, nos hace bajar al sepulcro y de Él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer y nos levanta. Hay un entendimiento de la soberanía de Dios en todo momento. Conocer entonces que todas las circunstancias vienen de su mano nos va a permitir enfrentar esas dificultades de manera diferente. ¿Se podrá? Porque Él, hermano, permite las situaciones difíciles en nuestra vida. Números 11:4, ahí mismo en ese capítulo, después de que hubo ese incendio, otro evento es que la gente que estaba con el pueblo empezó a desear un alimento diferente, un alimento que tenían antes y hasta se les olvidó las condiciones en las que vivían, en servidumbre, en esclavitud, y entonces empezaron a desear esos alimentos que no tenían en ese momento. Dios los sacó de allí y dice allí que lloraron y se quejaron por el maná. Hermanos, yo no me imagino, bueno, hoy lo podemos ver, hoy vemos que 40 años comieron maná y que no se enfermaron, que era un alimento nutritivo, pero yo no sé si nosotros estaríamos dispuestos a 40 años comer lo mismo, ¿no? Es decir, como que le puedes entender la razón de su queja. Lo que sucede realmente, hermanos, es que vamos a llegar un poquito más allá de la queja. El versículo 20 dice el Señor claramente que está al quien en realidad estaban menospreciando, era al Señor que estaba entre ellos. No era nada más la comida, era que se olvidaron que ese Señor poderoso que los había sacado y que había hecho tantas señales en la nación de Egipto que quedó devastada, se les olvidó que estaba con ellos y entonces empezaron a codiciar. En la primera carta a los Corintios, este pecado lo mencionan como codicia. Santiago también dice, cuando el hombre quiere llegar a obtener algo y dice Santiago que hasta matan y se siente envidia y luchan y hacen la guerra por conseguir lo que quieren. Y luego dice, no se lo piden a Dios y si se lo piden mal, entonces no reciben nada. O sea que es una condición también natural del hombre. A veces codiciamos cosas, a veces deseamos cosas. Entonces me detengo y pienso, ¿conozco lo que mi corazón desea? ¿Me doy cuenta de esos anhelos que tengo? También en Números 12, capítulo 12, versículo 1, se ve otra murmuración. En este caso, ¿ya vieron el capítulo 12? ¿Quiénes son los que están murmurando? María y Aarón, los hermanos de Moisés. Y empiezan a murmurar otra vez. Ahora, yo me imagino esa murmuración escondidas, a solas, donde nadie los vea, pero de que estaban inconformes porque yo le puse ahí y el Señor oyó. Y yo decía, es que se nos olvida, ¿verdad? Que el Señor escucha todo. Ahora, todo lo que sale de nuestros labios, el Señor lo oye. Estamos hablando en específico de queja, de murmuración. Pero nuestro Señor Jesús nos enseñó de la abundancia del corazón
habla la boca. O sea, el problema es que algo dejaste entrar a tu corazón primero. Por eso dices las palabras que dices. A mí se me hizo también tremendo porque digo, ay, como de todos, o sea, el pueblo igual murmuró contra Moisés después, pero en este caso sus hermanos con quienes contaban, quienes confiaban, quienes más lo conocían, dije, ay, qué tremendo. Dice Thomas Watson, nuestra murmuración es la música del diablo. Las pláticas privadas, íntimas, esas que se quedan escondidas, ¿quién las oye? Esas intenciones que tenías en tu corazón, a lo mejor dejaste caer por ahí un comentario como sin querer, pero con toda la intención de alguna cosa. En mi vida, el Señor lo sabe, el Señor conoce. Último caso que voy a tocar, Números 13. Aquí nos habla de que ya llegaron, están cerca, van a mandar a supervisar la tierra que el Señor les había prometido. Llegan, mandan a 12 de los principales y después llegan y de 12, 10 dicen que creen que no vamos a poder. La tierra es muy grande, la gente es muy grande, la tierra nos va a tragar vivos, ¿no? El resultado de ese informe es que el pueblo en el capítulo 14 nos dice, empieza a gritar, a llorar, a quejarse y a murmurar. Cae en la total desesperación, se quieren regresar a Egipto, no hay otra salida para ellos. La verdad, hermanos, es que yo mucho tiempo decía, ay, este pueblo de Israel que no entiende. Ay, estos israelitas que una tras otra, ¿no? Eran los malos de la historia. Hasta que entendí que la palabra es para nosotros y que nosotros tomamos actitudes así. Vamos, por favor, al capítulo 10 de Primera de Corintios. Primera carta a los Corintios. Capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y fíjense cómo empieza Pablo. Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Todos vivieron lo mismo. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos vivieron lo mismo. Todos bebieron la misma bebida. Todos pasaron por lo mismo. Versículo 5. Léanlo conmigo los que lo tienen. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hermanos, esto indica que debemos poner atención. Porque estamos viviendo experiencias, estamos recibiendo alimento, pero la palabra es tremenda porque dice que de los más no se agradó Dios. ¿Cuántos salieron de Egipto? Dice la Escritura que como 600,000. Y de esa generación de adultos que fueran contados los 600,000, porque no se contaban las niñas, los niños ni las mujeres, de esa generación de adultos, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos? 2. De esa generación de adultos. Los niños, los que eran niños sí entraron. Pero los adultos, los 600,000, ¿entraron? Y si hacemos cuentas, hermanos, a ver cuántos somos aquí. Si damos proporción. No se trata de eso, se trata de poner atención. Pablo dice, hermanos, no lo ignoren. Hermanos, no se agradó Dios. Entonces debemos poner atención a esto. Dice 6, fíjense qué bonito, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y yo dije, ay Señor,
Él quiere que no pase eso, por eso te lo dio para ejemplo. Él quiere que no te suceda, por eso te lo está enseñando. Y entonces enlista la serie de pecados que al Señor no le agradaron. Versículo 6, codicia. Versículo 7, idolatría. Versículo 8, fornicación. Versículo 9, tentar al Señor. Versículo 10, murmurar. Y a veces, hermanos, nosotros en la lista de pecados decimos, ay, pues yo no asesino, yo no le engaño a mi esposo, yo no. Pero luego vienen unos pecados que son como más leves y a los que no les tomamos tanta importancia. Hasta que la Escritura no nos hace entender. Me enojo con facilidad y la Escritura dice claramente que el enojo reposa en el seno de los necios. Es la Escritura. Y entonces aquí de lo que yo quería hacer énfasis es de lo que el Señor escucha de tus labios, que tienes en el corazón cuando enfrentas situaciones. Versículo 11, Corintios. Leemos unidos, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para amonestarnos a quién? A nosotros. Y aquí está. ¿Y sabe qué? Que si es una amonestación para nosotros, quiere decir que sí la necesitamos. Porque yo siempre digo, ay Señor, ¿qué tal que yo soy la única que a veces se me ocurren cosas? ¿Qué tal que a mí nada más de vez en cuando me dan ganas como de quejarme? La Escritura es hermosa. El Señor nos conoce. Hermano, ¿leíste la historia? Es tremenda. La respuesta de Dios fue durísima. Pero ¿sabes por qué pasó? Para que tú entendieras con el ejemplo del pueblo. Para que tú fueras amonestado y dejaras de pecar. La queja se ve fácil, la murmuración, les digo, música del diablo. ¿Qué palabras salen de nuestra boca? Hebreos 4:2, por favor, ¿me acompañan? Ahora vamos al meollo de por qué murmuración y por qué queja. Podríamos decir, es que tenían razón, tenían sed, es que tenían razón, tenían hambre, es que tenían razón. O sea, podemos justificar porque generalmente nosotros decimos, es que el dicho popular, ¿no? Es que tú me hiciste enojar, ¿verdad? El otro tiene la responsabilidad de lo que tú estás haciendo. Entonces, prácticamente el pueblo podría decir, es que no nos dieron a tiempo, ¿no? O es que no nos entregaron a tiempo, cosas así. Pero Hebreos 3 y 4 nos dice claramente, el versículo 12 del capítulo 3, me regreso un poco, dice, mirad hermanos que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La razón de la queja, hermanos, es la incredulidad. Tú tienes un problema, tú estás en una situación difícil, tú no sabes qué hacer. Pero si recuerdas que hay un Dios que te salvó, que hizo los cielos y la tierra, que dice que te va a llevar al cielo, diría un pastor, ¿tendrá poder para sustentarte hoy? ¿Tendrá poder para hacer algo en ese problema que tienes? Pero nuestras emociones nos engañan, no son buenas consejeras. Yo les he dicho de cuando tenía problema con alguien y yo oré, sí oré y más de una vez, pero ¿saben qué? Yo estaba en el baño y pensaba, es que así y así y así. Y estaba lavando los trastes y seguía pensando lo que yo debía hacer, lo que me gustaría que sucediera. Hasta que el Señor me dijo, ¿qué no me crees? Y yo dije, obviamente, ¿no? Yo dije, sí, sí te creo. Y entonces, ¿por qué no dejas de murmurar? La razón de la murmuración es que no creo que Dios es capaz de hacerlo. Si yo voy, doblo mis rodillas
y se lo entrego. A lo mejor mi carne al ratito va a empezar otra vez. Acuérdate, es que pasó esto. Pero entonces diríamos, ¿quién manda? A ver, carne mía, sujétate. El Señor es poderoso y yo ya se lo dejé en sus manos. A ver, carne mía, cállate. La Escritura dice cosas en las que yo voy a creer. La razón de la murmuración es la falta de fe. Piensa en lo que te agobia, piensa en lo que te preocupa. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Será Dios suficiente? El Señor es quien te puso en esa situación. Al pueblo de Israel le dije, te puse ahí para afligirte y para que vieras qué tenía tu corazón. El Señor te puso. ¿Cómo es en que el pueblo escogido del Dios Todopoderoso tuvo que enfrentar circunstancias tan difíciles? ¿Que Dios no estaba con ellos? ¿Estaba o no estaba? Y yo decía, y cada vez que enfrentaban, yo pensaba, ¿no habrá alguien que por ahí? Lo más fácil es murmurar, quejarnos, porque brota. A eso no nos tienen que enseñar, y vean a los niños. Inclusive repartan algo a los niños y siempre los niños generalmente comparan lo que le dieron al de al lado, ¿no? Con el que me dieron a mí, entonces con el que le dieron a él y entonces lo quieren cambiar, o porque el mío no es rojo, o porque el mío no tiene. Y así los adultos, es natural, no nos tienen que enseñar. Es pecado. Ya como adultos, todavía se sigue haciendo berrinches, diría mi mamá, aunque no se note. Pero hermanos, si nosotros sabemos que es Dios quien nos puso, que es Dios quien permite la adversidad. La Escritura en Deuteronomio 8 le dice, te afligí, te hizo tener hambre. Sí pasaron hambre, sí fueron afligidos. Pero ¿sabe por qué? Porque Él estaba esperando si iban a guardar o no sus mandamientos. Es necesario que sepamos eso. ¿Vamos a ser obedientes cuando la veamos tan difícil? ¿Vamos a recurrir a su palabra cuando la situación esté tremenda? Por eso el Señor nos va a hacer pasar. Usted no se preocupe, hermano, agárrese de Él y Él lo va a llevar. Él le va a ir enseñando. En tiempo de aflicción, cuando den ganas de brotar esa queja de amargura, que el Señor le enseñe si estás en fe o estás en incredulidad. Hermanos, es hermoso venir, gozarnos, alabar, cantar. Le cantamos a un Dios vivo, pero cuando está la situación, ay, como que se me olvida. ¿Y ahora qué hago? El Señor lo sustentó con maná, dice, con comida que no conocían, y le hizo saber que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de todo lo que salía de la boca del Señor. Eso que vivieron es para nuestra enseñanza. ¿Qué necesitamos hoy para vivir? Todo lo que sale de la boca del Señor. Siga leyendo su Biblia. ¿Cómo va a saber lo que el Señor espera? ¿Cómo va a saber cómo lidiar? ¿Cómo le va a decir a su alma, sujétate a su carne, deja de quejarte? ¿Cómo? Dice, tu vestido nunca se envejeció, ni el pie se te hinchó. Y eso no lo dice, no lo recuerdan. Reconoce que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor castiga. Y sigue el versículo, para la postre, hacerte bien. Él hace bien. El final que esperamos es un final bueno. Esperamos su gloria, aunque tengas que pasar por adversidades. Ahora, como seres humanos que somos, pues enfrentamos todo tipo de situaciones y entonces por las emociones que enfrentamos, nuestra boca se puede abrir para mal. Y yo de verdad que yo decía, ay, no, es que no creo que mis hermanos sean así, pero hermanos, así somos.
teniendo o no la razón, porque sí podemos vivir situaciones injustas, estamos expuestos. Por eso viene la amonestación del Señor. El Señor nos dotó de emociones, hermanos. Eso es lo hermoso. ¿Vamos a experimentar enojo? Sí. ¿Ansiedad? Sí. ¿Tristeza? ¿Inquietos por algo? ¿Alguna codicia? Sí. Todo, sí. Así somos. Puede llegar el temor, la duda, puede llegar la aflicción. Justo pensaba en esas peticiones que tienen tanto tiempo y que parece que el Señor no responde. ¿El Señor oye la oración? Amén. Pero Él contesta cuando sabe. Él sabe cómo, Él sabe cuándo. ¡Qué bendición! Lo maravilloso, hermanos, es que a pesar de las emociones que podemos experimentar, podemos no pecar. ¡Qué bendición! Podemos no pecar. El pueblo de Dios puede ser diferente. Sí te puedes enojar, pero puedes guardar tu corazón. ¿Qué dice la Escritura? Vamos al Salmo 40, hermanos. Salmo 40. Y vamos a leer unidos los versículos del 1 al 3. Amén. La palabra del Señor dice así: pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Tenemos un ejemplo con el pueblo de Israel, nosotros mismos estamos sujetos a eso, pero fíjense cómo podemos reaccionar. Alguien estaba esperando en el Señor. ¿De qué modo? Con paciencia. Con paciencia. Que nos dieron la cita del seguro hasta con paciencia. Que fulanito de tal no me contesta, con paciencia. Que el Señor no responde y la necesidad está que, con paciencia. Y no es una situación fácil, ¿eh? Y el salmista dice, se inclinó y me escuchó. Y yo decía, qué bendición, que el Señor escuche tu clamor y no tu queja. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Señor, no me imagino, es un pozo de desesperación, debe ser la situación angustiante del lodo cenagoso. Pero hace mucho tiempo alguien vino y nos preguntó, ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo puso en ese pozo? ¿Quién? El que después lo sacó. El que después lo sacó. Y fíjense, es bonito ver lo que el Señor hace, pero hubo algo previo. Estuvo allí pacientemente. La desesperación era mucha. Pero él clamó, no murmuró, no se quejó, no ofendió a Dios, creyó y esperó con paciencia. Y el Señor tiene una respuesta. Pone sus pies sobre peña. ¿Sabe por qué, hermano? Porque su fe fue probada y usted está siendo afirmado. Y enderezó sus pasos. Después de esa espera, el camino del cristiano es diferente. Aprende, madura, se endereza. Y luego el versículo 3 hermoso, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza, alabanza.
¿Qué dice la Escritura? Que clames, que esperes y vas a alabar al Señor con un cántico nuevo. Podemos enfrentar este tiempo de prueba con fe, con paciencia. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a Habacuc 3, hermanos. Habacuc 3. Los que ya lo conozcan ya saben para dónde vamos. Habacuc 3 del 17 al 19. Amén. Le damos lectura en forma unida, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Cómo ven este panorama, hermanos, del profeta? No quiero pasar por ahí. No me gusta. La confianza viene de quien es soberano de todo. Si pasas por ahí, el Señor va a estar contigo. No podemos pasarlo de otra manera. Y el profeta está diciendo que no haya nada. ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá sed? Quizá algún problema de salud. Pero dice, con todo, yo me alegraré en el Señor. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Tener un Dios como es nuestro Dios será razón de gozo. Saber que Dios obra como Él obra será razón de gozo. Dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué hermoso es no olvidar la obra de Dios para nosotros. Qué hermoso es recordar, como hoy nos recordaban antes en el previo, muertos en nuestras culpas y pecados y redimidos. Afírmese allí, alégrese, que ese sea el motivo de su gozo. Que nuestros labios canten alabanza, dice, el Señor es mi fortaleza, hace mis pies como de ciervas. Yo me imagino un loco en medio del desierto, un loco feliz en medio del desierto, porque le cree a su Señor. Enfrentar el tiempo de prueba con fe, con gozo. ¿Qué dice la Escritura? Salmo 103, hasta nos lo sabemos de memoria. Bendice, alma mía, al Señor. Vamos al Salmo 103. Le vamos a dar lectura en forma unida de los versículos 1 al 5, Salmo 103. Dice la palabra del Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todas las bendiciones, todas. En tiempo de adversidad, cuando algo no me parece, tengas o no tengas razón,
¿Qué puede salir de nuestra boca? Queja y murmuración. Y es falta de fe, hermano. ¿Has estado murmurando? ¿Has dejado de ver a Dios? ¿Te has estado quejando de algo? Vuélvete al Señor. Vuélvete. Estamos codiciando, esa codicia que nos envenena el corazón. Hermanos, podemos enfrentar todo esto, sí. Pero si le creemos, puede haber paciencia, puede haber gozo, puede haber gratitud, puede haber bendición. Hermano, que lo que el Señor escuche de tu boca sea alabanza, sea gratitud, sea contentamiento. ¿Qué quieres que escuche el Señor de ti? ¿Qué quieres que Él oiga? ¿Es decisión de nosotros? ¿Podemos hacerlo? Aunque yo no quiera, aunque mi carne no quiera, aunque me cueste, hay un camino que seguir. El perdón, la intercesión. ¿Tendremos razón para quejarnos? Sí, siempre va a haber injusticias, siempre va a haber cosas torcidas, corrupción, abuso, siempre. Pero el pueblo de Dios es diferente porque tiene un Dios en quien cree. Que el Señor guarde la boca de cada uno de nosotros y el corazón y nos ayude a encauzar esa fe que tenemos para tener paciencia, para estar en gozo y para ser agradecidos. Dice la Escritura, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Siempre es delante de Él, hermano, no se equivoque. Aún lo que piensa es delante de Él. Que el Señor nos siga perfeccionando y podamos llegar a su presencia. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por tu amonestación. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno en gran manera y contigo tenemos lo necesario. Ayúdanos, Padre, a recibir tu amonestación, a escuchar tu voz y a ser un pueblo que te cree. Aunque vengan adversidades, aunque mi corazón sienta dolor o tristeza o queja, Señor, enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a decidirnos por ti en todo momento. Padre, purifica nuestras vidas. Permite que toda impiedad sea quitada de ella, Padre. Ayúdanos, Señor. Queremos estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.